Bueno, pues ya estamos grabando, chicos. Esta es la primera clase de propiedades de fluidos. Ya vuelvo a repetir mi nombre, soy Lorena Hernández Velázquez y estamos en la materia de fenómenos de transporte. Perdón, voy a tratar de hacerla como presentación. Si se me pasma, pues regresaré, ¿no? El objetivo de esta unidad es que, como les comentaba hace un rato, que podamos reconocer las propiedades de los fluidos, de los materiales y de las condiciones hidrostáticas en un sistema para conocer las características en un proceso alimentario. Dicho de otra forma, como todos ustedes saben, nosotros vamos a transportar jugos, jaleas, mermeladas en tuberías. Entonces tenemos que tener claramente qué es lo que va a suceder cuando transportamos estos diferentes fluidos. Un fluido es un medio que no se puede deformar y que se fluye con grandes variaciones de fuerza o diferentes acciones de fuerza. Los fluidos pueden clasificarse en líquidos y gases. Y las propiedades de los fluidos dependen de la presión, de la temperatura, y en el caso de los líquidos, algunas propiedades como la densidad no varían apreciablemente con la presión. Es por eso que se llaman fluidos incompresibles. Incompresibles, no incompresibles, ¿eh? Chiste malo, perdón. El alumno, después de haber estudiado los problemas que nosotros propongamos, pues se trata que ustedes adquieran algunos conocimientos en el transporte de fluidos, los lenguajes que se usan y la importancia de reconocer los diferentes tipos de fluidos, como ya podrán ver más adelante, fluidos newtonianos, no newtonianos, y comprender la importancia que tienen este tipo de fluidos en la industria alimentaria. También se pretende que en este curso ustedes puedan desarrollar habilidades sobre la solución de problemas sencillos de transporte de fluidos, así como manejar todas las tablas, o bueno, algunas tablas, gráficas, monogramas para la pérdida de fricción y podamos calcular más adelante la potencia requerida de una bomba para transportar este fluido. Ya les digo que es muy importante en la industria alimentaria medir o poder calcular coherentemente cómo vamos a transportar un líquido. Porque imagínense, todos ustedes tienen una bomba en su casa, supongo, para subir agua o para subir agua al tinaco o para, no sé. Esta bomba tiene cierta potencia. Si no tuviera esa potencia, recuerden que tiene que vencer muchas fuerzas. Existe la fuerza de gravedad, las fuerzas de fricción, las fuerzas de, bueno, todas estas fuerzas que vamos a ver más adelante, y en función de eso escogemos el tamaño de la bomba necesaria para que podamos mover este fluido. ¿Vale? En cualquier planta procesadora, insisto, de alimentos, encontraremos diferentes tipos de fluido que deben ser transportados de un lugar a otro. También, para transportarlos, podemos tener tanques contenedores. Imaginemos una planta de leche, donde vamos a transportar leche y lo tenemos que agregar en un tanque contenedor. Y estarán de acuerdo conmigo que aún dentro de este tanque, el fluido sigue teniendo ciertas fuerzas o sigue teniendo cierto movimiento. Por lo tanto, si consideramos eso, hay que entender que hay un movimiento hidrostático dentro de este sistema. No sé si hasta aquí voy bien, me regreso, me siguen.
¿O ya los perdí? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Muy Sí, bien, Miss. gracias. Bueno, si manejamos un líquido de un tanque a otro, considerado que se va a transportar en tuberías, o hasta tanques finales de almacenamiento, podemos comprender que la operación unitaria de flujo de fluidos o fenómenos de transporte, el objetivo es cambiar el fluido de un lugar a otro. Y por ello va a ser muy necesario hacer balances de materia y energía para que podamos darle las dimensiones a los equipos. Para ello es muy importante considerar la densidad de los materiales. ¿Estarán de acuerdo conmigo que la densidad de una sustancia es la relación de la masa sobre el volumen? ¿Verdad? Entonces, en el momento que yo pueda conocer la densidad de la sustancia y conozco la masa que tengo que almacenar, valga suena como muy redundante. Si yo conozco la densidad y conozco la masa que tengo que almacenar, voy a poder calcular el volumen del tanque contenedor. Hasta aquí suena fácil. Y así es de fácil, ¿vale? Es muy importante que aquí podamos identificar las diferentes unidades en el sistema internacional, en el sistema inglés, bla, bla, bla. Y vamos a usar esta cosita que ustedes ven aquí que se llama ρ. La densidad de un fluido puede variar punto a punto, por lo tanto es conveniente definir la densidad es igual al límite que tiende a cero con respecto a la diferencia de la masa por diferencia o los gradientes, más bien dicho, los gradientes de masa con respecto a los gradientes de volumen. La combinación de los balances de materia con los de energía permite dimensionar el equipo y calcular la potencia para desplazar el fluido. Aquí les digo que les parece aquí más complicado porque cuando estamos haciendo balances de energía es muy simple. Un balance de energía va a ser siempre lo mismo, ¿no? U es igual a M por Cp por delta T. Si estamos hablando de un calor sensible y un calor latente, el Cv, o bueno, dependiendo la entalpía, por la masa. Entonces, pues aquí tenemos otros criterios que no hemos manejado mucho, como van a ser velocidades, gradientes y otras cosas. Muy bien, bueno, pero no me detengo más en este punto. Continúo con la presentación. Otra propiedad de los fluidos, aparte de la densidad, del volumen que ya discutimos, se refiere que en los gases, en cambio de la variación de la densidad con la presión, es muy importante. Y como veremos más adelante, cuando se duplica la presión absoluta, la densidad se duplica también. Es la relación entre la masa del cuerpo o la masa de un mismo volumen de agua destilada a presión atmosférica y 4 grados centígrados. Esta presentación la tienen en el Drive, ahí la pueden consultar. También otro aspecto importante en las propiedades de los fluidos es el volumen específico, que va a ser el inverso de la densidad. Y se refiere al volumen que ocupa un kilogramo de masa por la sustancia. El peso específico se refiere al peso por unidad de volumen, donde W es el peso en Newton y donde la densidad se refiere la densidad específica se refiere a la densidad por la gravedad. Y bueno, aquí vamos a hacer un problema, me voy un poquito más rápido porque esto lo vamos a hacer ahorita en clase. Otras propiedades de los fluidos es la compresibilidad. Recuerden, los líquidos no los podemos comprimir, los gases sí los podemos comprimir. La presión es una magnitud escalar que se usa para medir la fuerza que ejerce sobre una superficie en dirección a la perpendicular.
Siempre les digo, todos tenemos presión. Imaginen la presión que está simplemente por la columna de aire que tenemos de aquí hasta donde termina el mundo. Viscosidad es una medida de resistencia del fluido al corte cuando el fluido está en movimiento. Se le puede ver como una constante de proporcionalidad entre el esfuerzo de corte, gradiente de velocidad, y sus unidades en el sistema internacional son kilogramos segundos sobre metros cúbicos, y o centipoise, ya más adelante lo platicaremos más. La viscosidad de un líquido decrece con el aumento de la temperatura, pero en los gases crece con un aumento de temperatura. Esta diferencia debe de las fuerzas de cohesión entre moléculas, y esta propiedad también depende de la presión. Ok, hasta aquí voy a parar la grabación para que discutamos estos temas brevemente.